Hola a todos, bienvenidos a esta sesión sincrónica en donde vamos a hablar acerca de un tema muy importante, un tema que digamos que está muy alineado con la actividad que ustedes han tenido que realizar, en donde pues consistía esa actividad en seleccionar de dos software cuál era el que más nos convenía, ¿ok? Pues básicamente el tema del día de hoy lo he denominado razones a tener en cuenta al momento de adquirir un software de contabilidad. ¿Ok? En ese orden de ideas, pues vamos a desarrollar esta sesión. Digamos que aquí vale la pena, y esto a manera de introducción, hablar acerca de lo que es el tiempo y la eficiencia. Pues básicamente estos son dos elementos, tanto el tiempo como la eficiencia son esos elementos o son esos factores claves en una empresa. ¿Y por qué digo que son claves? Digamos que con el objetivo de poder sacar el máximo rendimiento a los recursos, pues es necesario, eh, digamos que, eh, conocer a fondo todos los procesos que maneja una organización, ¿ok? Y digamos que esa es la única manera en la cual se podrá identificar qué puntos son los que necesitan mejoras. También habrá la necesidad de detectar cuáles son los procesos que funcionan bien al interior de la organización y aquellos que de pronto hay que eliminar. Entonces hay que hacer como una serie, un inventario con ese propósito, de determinar qué procesos hay que mejorar, qué procesos hay que fortalecer porque están funcionando y están funcionando muy bien, pero también hay que mirar qué hay que eliminar, ¿ok? Y eso es a lo que nos vamos a desarrollar o lo que vamos a dedicarnos a trabajar en esta sesión. ¿Ok? Vamos a abordar lo que es la sistematización y los beneficios que puede llegar a generar para un negocio. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, pues habrá que abordarlo desde el primer punto y es qué es un proceso. ¿Ok? Digamos que un proceso se entiende como una forma de... Voy a subirle el volumen. Ok. Digamos que proceso se entiende como esa forma estandarizada y óptima de realizar una tarea. Eso es lo que se entiende por proceso. ¿Ok? Ahora, los procesos, digamos que tienen una forma de realizarse y para que para que esta manera sea conocida por toda la organización, pues esos procesos tienden, obviamente, o bueno, digamos que no necesariamente tienden, sino que el objetivo es que esos procesos estén documentados, ¿ok? Eh, y digamos que se utilizan también una serie de protocolos con el objetivo de eh, ponerlos a funcionar, ¿ok? Ahora, digamos que esa documentación, esos protocolos, todo este tipo de cosas, todo ese tipo de actividades, pues básicamente, eh, digamos que son los que permiten que cualquier nuevo trabajador sea capaz de adaptarse a su nuevo puesto de trabajo sin ningún tipo de inconveniente. Poder que ese nuevo funcionario realice las mismas actividades que cualquier otro empleado haya hecho previamente. ¿Por qué? Porque básicamente va a estar claramente definido dentro del protocolo de trabajo de ese cargo o de ese puesto de trabajo. ¿Ok? Entonces, digamos que desde ese punto de vista los protocolos ayudan a sistematizar procesos en nuestra organización gracias a que las rutinas de trabajo ahorran tiempo y optimizan el rendimiento de los trabajadores. Ahora, eh, cuando un colaborador tiene bien definidas sus funciones, se evitan tanto los errores humanos como la duplicidad en los trabajos o en las tareas que se le asignan a esa persona. ¿Ok? Y eso además pues va a mejorar también la eficiencia de la empresa, va a aportar ese famoso valor agregado que se va a ver reflejado en la calidad del trabajo realizado por esas personas. Entonces, básicamente, y aquí para adentrarnos en lo que dice la gráfica, ¿qué es un proceso? Un proceso recibe unos insumos o unas entradas. Aquí surte un proceso de transformación y esa transformación es la que genera un resultado o un producto. ¿Ok? Ahora, en esa transformación interviene lo que es la mano de obra, es decir, las personas. Pueden intervenir también
materiales, medios, métodos, medio ambiente, etcétera, etcétera. Eso es lo que se conoce como las famosas 5M: la mano de obra, los materiales, los medios, los métodos y el medio ambiente en el cual se desarrolla ese proceso. ¿Ok? Ahora, eh, digamos que aquí viene algo bien importante, y es porque hay que sistematizar los procesos en nuestra empresa. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo se hace ese tipo de labor? ¿Cómo se hace ese tipo de actividad? Digamos que, aunque no siempre es posible, pues lo ideal es comenzar a sistematizar procesos desde el principio. Y digamos que ese es el mejor escenario. Ese es el deber ser, ¿ok? Ahora, no todas las organizaciones son así de organizadas, ¿sí? Muchas todavía no gozan de esa sistematización de los procesos, o por lo menos de esa documentación de los procesos. Muchas empresas no lo tienen, y pues esto definitivamente, con el paso del tiempo, ¿a qué lleva? A que sea una empresa menos competitiva. ¿Listo? Ahora, a medida que la empresa va creciendo, pues cada vez más es difícil, cada vez es más difícil reorganizar las tareas e implementar nuevas metodologías de trabajo. ¿Ok? Entonces, por ese simple hecho, hay que contemplar y hay que pensar claramente en la importancia y en la relevancia que tienen los procesos dentro de una organización. Ahora, si creamos una compañía desde cero, digamos que tenemos la oportunidad perfecta para empezar un proyecto lo más estructurado posible. Sin embargo, digamos que el desafío más habitual es intentar mejorar algo que ya está funcionando, y en este caso se puede aprovechar la experiencia de todo el equipo para poder identificar los puntos débiles que tiene esa tarea, que tiene ese proceso, ¿sí? Poder detectar los diferentes puntos débiles de los diferentes procesos e intentar, ¿por qué no?, generar nuevos protocolos con los que se obtengan mejores resultados con los mismos recursos, o, si es posible, menos recursos. ¿Ok? Pero para esto, digamos que la planificación y la ejecución son muy importantes, pero no hay que descuidar la evaluación. ¿Ok? Entonces, digamos que ahí es en donde entra todo el ciclo PHBA, que sí, el famoso ciclo: planear, hacer, verificar y actuar. Eh, y digamos que ahí es en donde la evaluación juega un papel muy importante. ¿Ok? Hay que, no hay que creerse que todo por lo que ya está funcionando entonces no va a ser susceptible de mejorar, o de pronto, como yo siempre digo, vivimos tanto en el bosque que ya no vemos los árboles. Entonces de pronto vivimos tanto en ese proceso que ya no lo conocemos de memoria, que creemos que eso ya es lo máximo. Y no, en la evaluación de ese proceso es que podemos llegar a detectar opciones de mejora. ¿Ok? Por eso es importante esa etapa. Ahora, el fin de sistematizar procesos en nuestra empresa, pues básicamente persigue un objetivo, que es el de mejorar la eficiencia y la calidad. Y digamos que para poder conseguir este objetivo, pues vamos a necesitar evaluar los cambios implementados, para que de esta manera podamos realizar las modificaciones necesarias sobre los protocolos que no estén generando el resultado esperado. ¿Ok? Ahora, y digamos que por otra parte, digamos que es clave fortalecer las vías de comunicación entre los trabajadores, entre los directores de área y los gerentes. ¿Ok? De esa manera, digamos que vamos a poder aplicar de forma coordinada los cambios, y a la vez mantener abiertos los canales de diálogo para poder evaluar sus resultados. Entonces aquí tenemos lo que es la famosa sistematización, pero una sistematización le puede apuntar a varios temas en la organización. Le puede apuntar desde el punto de vista técnico, en donde pues obviamente voy a necesitar una metodología, voy a necesitar unos instrumentos, una calidad de la información para poderla sistematizar. En lo organizativo, pues voy a tener que echar mano de grupos de trabajo, voy a tener que asignar unos responsables, voy a tener que afinar mis procesos de comunicación al interior de la organización, ¿sí? De pronto voy a requerir algún tipo de asesoría, y sobre todo voy a necesitar un cronograma, un plan de trabajo que me diga en qué momento voy a iniciar, en qué momento voy a empezar a entregar o a cumplir hitos o a tener entregables, y en qué momento voy a finalizar esa actividad. ¿Ok? Desde la sistematización vista desde el punto de vista actitudinal, hace referencia al diálogo que debemos tener con otras áreas,
a desarrollar actividades de trabajo en equipo y en esto sí que como contadores fallamos mucho. No nos gusta trabajar en equipo, pero es necesario para poder sacar adelante la organización. Hay que mejorar nuestros niveles de tolerancia, de receptividad, de crítica y de autocrítica. ¿Ok? Eso es lo que tiene que ver desde el punto de vista actitudinal. Desde el punto de vista político, ¿a qué hace referencia? ¿Qué se quiere lograr con los resultados? Es tratar como de mejorar esos canales de comunicación y tratar que todos los que hacemos parte de ese grupo de trabajo o de ese proyecto, pues estemos echando a girar la rueda para el mismo sentido. Entonces, ¿qué queremos lograr con los resultados? ¿A quién van a ser dirigidos esos resultados? ¿Cómo los vamos a presentar? ¿Cómo los vamos a socializar? ¿Ok? Y desde el punto de vista logístico, pues vamos a tener que mirar qué costos son los que vamos a asumir para poder llevar a cabo esa sistematización en la organización, en qué costos vamos a incurrir, qué tipo de equipos son los que vamos a necesitar, qué insumos vamos a necesitar, cuál es la calidad de la información, y aquí lo veíamos desde el primer punto, desde lo técnico. Aquí lo tenemos que mirar también. ¿Cuál va a ser ese insumo que vamos a recibir? ¿Es de calidad o es de mala calidad ese insumo? Y el personal que va a trabajar, qué características o qué cualidades debe tener ese personal que va a empezar a trabajar con nosotros para empezar a sistematizar una actividad. Y cuando hablo de sistematizar, no necesariamente estoy hablando de que este tiene que ser un equipo conformado netamente por ingenieros de sistemas. No, entre más interdisciplinario sea el grupo, mucho mejor va a ser el trabajo que se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque todos van a ver las cosas desde diferente óptica. Y eso es lo más enriquecedor en un trabajo que se desarrolla vía proyecto. ¿Ok? Entonces, pero digamos que también hay que ver otro tipo de cuestiones y es un desafío con altos beneficios. Y aquí en este punto, digamos que hay que tener en cuenta que conseguir esa sistematización de procesos en una empresa no es una tarea muy fácil que digamos. Y además va a requerir de un esfuerzo considerable de toda la organización. Sin embargo, cuando se hace correctamente, digamos que cuando se hace correctamente esa sistematización de procesos, los resultados siempre van a ser favorables. ¿Ok? Y digamos que no debemos olvidar que las empresas cambian, los protocolos siempre se van a poder mejorar. Es decir, esa forma en la cual usted está haciendo su trabajo se puede hacer de una mejor manera. ¿Ok? Eh, de modo que no hay que ser demasiado rígidos en su aplicación. Y esto significa que nunca hay que dejar de analizarlos. ¿Ok? Aquí digamos que todo el tema de la revisión y la modificación, eso es un proceso continuo que nos va a permitir adaptarnos a cualquier cambio del mercado y de la sociedad. ¿Ok? Hay que tener una estrategia clara, hay que tener una estrategia bien definida y eso es la clave para empezar a trabajar y conseguir cómo sistematizar los procesos en nuestra organización. Y para poderlo conseguir siempre vamos a poder apoyarnos en expertos en consultoría empresarial para, digamos que, empezar a detectar qué procesos son los que se pueden optimizar y de qué formas que lo vamos a hacer. Esas personas son expertas en esos temas. Entonces lo que hacen es un levantamiento de información, con base en ese levantamiento de información, es decir, toman como una foto de la actualidad de la organización, la analizan y con base en ese análisis es que comienzan a proponer nuevos cambios. ¿Ok? Por eso es importante contar con ese tipo de asesoría. ¿Listo? Ya aquí básicamente el señor tratando de alzar una pesa, pues ahí hacemos referencia a que no es una tarea fácil, pero tampoco significa que sea imposible. Se puede realizar. Hay que ser un poquito organizados y metódicos al momento de llevar a cabo un proyecto de esta envergadura. ¿Listo? Ahora, eh, razones para sistematizar los procesos en una organización. ¿Por qué es tan importante hacer eso? ¿Por qué estamos hablando hoy de esto? Digamos que si una organización consigue, bueno, no sé si ese adjetivo esté bien utilizado, inculcar, si una organización consigue inculcar en sus trabajadores una mentalidad orientada por procesos, va a poder transformarse en una empresa donde el éxito viene determinado por la ejecución adecuada y optimizada de esos procesos. ¿Ok? Imagínese, yo siempre pongo este mismo ejemplo, imagínese lo que sería de un banco sin procesos.
O sea, el gerente de la sucursal se vuelve loco dando préstamos, ¿sí? Porque necesita mostrar resultados. El cajero no le importaría si recibe billetes falsos, no le importaría si un cheque no viene con las firmas adecuadas, no le importaría revisar si el cheque viene con un sello indispensable que se pide o que exige la empresa para que se pague un cheque. Entonces, imagínese lo que sería un banco sin procesos. Entonces, si un banco no puede tener procesos, si un banco no puede vivir sin esos procesos, ¿por qué el resto de organizaciones sí? Eso debería ser algo que nos debemos replantear. Toda organización debe tener unos procesos y esos procesos deben estar documentados y socializados al interior de la organización. ¿Ok? Hoy en día es de vital importancia sistematizar los procesos, o bueno, por lo menos la mayor cantidad de procesos de las compañías, pero de cualquier sector. Esto no es que solamente aplique para las empresas grandes, esto no solamente aplica para las organizaciones gubernamentales, no, esto aplica para todo tipo de organización, ¿ok? Entonces debemos tener perfectamente claro esa necesidad que toda organización necesita, toda organización requiere de una serie de procesos para que pueda tener un buen funcionamiento. Entonces, decíamos que hoy en día es de vital importancia sistematizar los procesos de las compañías de cualquier sector. ¿Con qué objetivo? Pues para buscar ser más competitivos, ¿sí? La mayoría de las personas suelen pensar que realizar este tipo de acciones, o sea, sistematizar o automatizar, requiere inversiones cuantiosas y fuera del alcance de cualquier organización, pero todo depende de cómo se haga y que los objetivos del negocio estén plasmados fielmente en los procesos a automatizar para que de esta manera se obtenga un ágil retorno de esa inversión. ¿Ok? Sucede que sistematizando vamos a poder aumentar la organización de producción y vamos a poder dar una respuesta más rápida a los clientes, entregando los productos y servicios de una manera mucho más ágil, de una manera mucho más eficiente. ¿Y eso en qué va a redundar? En un mejor nombre para la organización. Nuestros clientes son los que se van a encargar de hacernos la publicidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque saben que tenemos unos procesos muy claros, unos procesos muy definidos para todo. ¿Ok? Esto no es solamente un proceso que funciona bien para el área de ventas y el resto de la empresa está desorganizada. No, es más, si ya hemos detectado que ese proceso que se logró automatizar funciona al interior de una organización y funciona con un proceso específico, hombre, es el momento adecuado para empezar a replicar ese aprendizaje, empezar a replicar esa buena experiencia que tuvimos con ese proceso y empezar a automatizar el resto de procesos en la organización. Pero vuelvo y digo, el primer paso para automatizar procesos es básicamente empezar a documentarlos, empezar a socializarlos al interior de la organización, que la organización sepa cómo es que se llevan a cabo ese tipo de actividades. ¿Ok? Eso es de lo primero que hay que hacer. Ahora, mm, ¿cómo hay que elegir el mejor software contable? Pues yo aquí he puesto una serie de vaqueros con el ánimo de interpretar, de dar a conocer cada una de las actividades, cada una de las tareas que se desarrolla al interior de un software contable. Digamos que cuando se está en el proceso de adquirir un software para una organización, la que sea, la empresa que usted quiera, esa empresa puede llegar a tener un software contable. Eh, digamos que siempre nos vamos a tener que tomar un tiempo para ver entre los productos que hay en el mercado. Empezar a conocer las bondades de cada uno de esos software en la medida de lo posible que nos permitan probarlo y jugar con ese software, ¿sí? Comparar el precio y luego lo que hacemos es que en una hoja de Excel podría ser, eh, anotamos todas las características de cada uno de esos software que hemos analizado, eh, qué sé yo, le ponemos colores, comentarios, aún así puede ser difícil decidirse, ¿sí? Con todas esas cosas que ya tenemos ahí, puede ser muy difícil llegar a tomar una decisión. Siempre, y eso es una regla, siempre está la duda de si estaremos tomando la decisión correcta y además no sabemos si hemos tenido en cuenta todos los parámetros necesarios. Por eso es que es importante que en la adquisición de un software contable no solamente esté inmerso el contador,
ahí tienen que estar cada una de las áreas que tienen injerencia al interior de la organización. Toda área debe involucrarse y decir, ah, bueno, ¿y este software qué hace? Ah, mire, ese software hace esto, aquello, lo otro, ta, ta, tan. Ok, listo. ¿Y hace tal cosa? Ay, no. Bueno, ¿por qué? Porque es importante para mí. Porque yo hago esta actividad y a los clientes hay que mandarles y hay que traer y no sé qué. Y entra uno y explica. De pronto lo estamos haciendo de mala manera al interior de la organización. Eso puede ser un error, ¿sí? Pero eso implica que puede ser una acción de mejora a un proceso que está funcionando, pero es susceptible de mejorarlo. Y esa mejora puede incluir desechar esa actividad porque ya no aplica, ¿ok? Pero eso solamente se hace cuando nos tomamos el tiempo para analizar con detenimiento cada una de las actividades que se están desarrollando en la organización, ¿ok? Entonces, digamos que la elección del software de contabilidad vuelvo y digo, para la empresa que sea, para el tipo de negocio que sea, digamos que no solamente la elección de ese software, sino otras decisiones críticas para cualquier negocio dependen a menudo de la dimensión de la empresa y los gastos causados por la contratación de personas en el sector de la contabilidad. ¿Ok? Es importante agotar todas las instancias posibles para seleccionar correctamente el software contable más adecuado para la organización. Y aquí lo que hago en este slide es listar una serie de claves que nos van a dar una mejor guía. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero aquí en esta diapositiva, digamos que analizamos qué es lo que se necesita. Entonces, partimos de una necesidad, de un requerimiento. Eso se llama así, un requerimiento a nivel de proyectos. Entonces tenemos la necesidad de empezar a cotizar un software contable porque lo necesitamos, necesitamos empezar a tener toda nuestra contabilidad sistematizada porque es que eso de forma manual es muy difícil, ¿ok? Entonces de pronto puede que surja un proceso de licitación, esto es un proceso que así se conocen a nivel público, pero digamos que a nivel privado, pues uno parte de pedir cotizaciones. Entonces, ay, mire que a mí me dijeron que tal software es bueno, mire que yo probé uno en la universidad por allá y ese salió chévere, pero entonces comencemos a probar y empieza uno a mirar cuáles son los software que hay en el mercado y con base en eso comienza uno a llamar y bueno, hágame un favor, estoy interesado en tal software y eso le llegan los super agentes comerciales, ¿ok? A hablarles solo maravillas de el software que él vende. ¿Listo? Y en algunos casos hablan mal de la competencia. No siempre, pero muchos se dedican a hablar mal de la competencia. Tip que es bien importante acá. No se quede solamente con que usted lo pruebe o con lo que le diga el agente comercial de esa organización o el agente comercial de ese software. Trate de indagar en qué otras empresas tienen instalado ese software para que usted hable con ese contador o hable con esa empresa y le pida una cita para que le digan cuáles son las ventajas y cuáles son sobre todo las desventajas que tiene ese software que están utilizando en esa empresa. ¿Ok? Eso es una técnica que funciona y funciona muy bien porque ahí se da uno cuenta de las experiencias que ha vivido ese usuario. ¿Ok? Entonces él con mucha más claridad nos va a decir si funciona o no funciona. ¿Listo? Entonces partimos de ese hecho de tener una licitación, de hacer un pliego de licitación en donde uno coloca las características, pero eso es cuando uno lo hace desde el sector público. Del sector privado uno comienza a pedir cotizaciones, después de esa cotización y después de haberlo probado y haber tenido ya perfecta claridad sobre lo que se quiere y si cumple con las necesidades de la empresa y todo, entonces ya viene lo que se conoce como una adjudicación o básicamente es la compra, ¿ok? Entonces emitimos una orden de compra. Esa orden de compra pues lo que hace es que va a generar una notificación, le va a salir una factura a ese proveedor, le vamos a enviar esa, digamos que él nos va a generar una factura, el proveedor nos envía la factura y pues nosotros vamos a mirar cómo es que vamos a pagar esa obligación. ¿Ok? Puede que sea de pronto de contado, de pronto nos den una flexibilidad, sea mucho más fácil. Entonces, pues digamos que ya habrá que empezar a generar eso. Entonces, digamos que esto, viéndolo desde la parte contable específicamente, ese software contable lo que va a hacer es generar una cotización de lo que necesita mi cliente cuando él ya digamos, cuando él ya lo valide
y quiera hacer la compra, pues le vamos a emitir una orden de compra. Ya esa orden de compra se causa en la contabilidad, ¿sí? Por lo pronto, después de haber tenido esa orden de compra, le emitimos a nuestro cliente una factura, ¿sí? Y esa factura va a generar eh, con ese proveedor esa obligación, ¿ok? ¿Qué va a pasar después? Le vamos a tener que pagar al proveedor. Posiblemente le paguemos una parte, entonces vamos a generar un estado de cuenta en el cual vamos a poder determinar cuánto de lo que le vamos a pagar a ese, cuánto es lo que le estamos debiendo a ese proveedor. ¿Listo? Y por lo general esos pagos salen directamente de la tesorería de la organización. ¿Listo? Eh, esa factura del proveedor, pues digamos que nos implica que llega una mercancía a nuestra organización, se le va a hacer el ingreso a la bodega, se actualizan los inventarios de esa bodega, ¿sí? Y una vez empecemos a vender, pues vamos a tener que sacar mercancía de ese inventario y eso es lo que se llama una salida de bodega o un egreso de bodega que me tiene que actualizar el inventario para yo saber cuántas unidades de ese producto tengo actualmente y saber si puedo seguir vendiendo o tengo que pedirle más a mi proveedor. Luego de esa salida de bodega, pues va por lo general a incurrir, y sobre todo ahorita en épocas de pandemia, en todo el tema de logística, ¿ok? Es decir, ¿qué debo hacer o qué tareas son las que yo debo desarrollar para poderle hacer llegar a mi cliente lo que él compró, ¿ok? Entonces hago el envío a mi cliente, ese cliente pues obviamente una vez reciba el pedido va a generarme un acuso de recibido. eh, este cliente pues me va a confirmar esa factura que yo le he emitido, sale esa orden de despacho, si es que va a pedir más, entonces vuelve el ciclo, ¿ok? Si de pronto esa factura del cliente él no me la va a pagar, sino que va a quedar con una obligación, pues le voy a brindar algo de crédito, entonces vamos a tener que generarle una obligación a ese cliente y obviamente esto va a derivar en que yo voy a tener que realizarle mantenimiento a esos estados de cuenta para poderle realizar un efectivo cobro a mi cliente y de esta forma no tener problemas de liquidez en la organización y esos cobros pues obviamente yo los voy a derivar o los voy a depositar en el banco, en la cuenta de la organización. Eso es más o menos lo que hace un software contable. ¿Listo? Bueno, esto es un diagrama más de un flujo de procesos al interior de la organización. Más que un software contable, esto lo que me está diagramando acá es una serie de pasos que se desarrollan al interior de una organización. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar acerca de lo que es un software completo. ¿Sí? Y digamos que esto hace parte de esa guía que debemos seguir para adquirir una buena herramienta al interior de la organización. Entonces, lo primero es un software completo. ¿Listo? ¿Qué es eso de un software completo? Digamos que de lo primero que tenemos que hacer en la organización es revisar los módulos que incluye el sistema. ¿Sí? Todos los módulos que tiene el sistema deberíamos conocerlos y ahí es en donde entra en funcionamiento el involucrar a otros líderes de cada uno de esos procesos en esta compra. Decirle, bueno, este software tiene un módulo de tesorería. Señor tesorero, por favor, entre al sistema. Mire, necesitamos que capaciten al tesorero, le cuenten qué tiene ese módulo para que él lo pueda probar y diga si le sirve o no. Él, al final de una vez haya terminado esa etapa de prueba, pues va a generar un concepto. Y ese concepto nos puede decir si es favorable o desfavorable la compra de ese software desde la óptica de ese dueño de proceso. ¿Ok? Lo mismo con la gente de producción, con la gente de mercadeo, etcétera, etcétera. Entonces todos, digamos que deberían intervenir en ese proceso para tomar una mejor decisión. ¿Ok? Mm, digamos que en este punto de ese software completo, digamos que es fundamental tener un tiempo de prueba de ese software o que nos realicen una demostración para poder nosotros comprobar cómo está diseñado el sistema y todo lo que incluye. Vuelvo y digo, no se quede solamente comprobar la herramienta y con lo que le diga el agente comercial. Trate en la medida de lo posible de preguntarle al proveedor
o a la gente comercial, bueno, este software en dónde más lo tienen implementado. Ah, sí, mire, eso lo tienen implementado en tal universidad, en tal clínica, en tal grandes superficies, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, ah, bueno, este software está implementado en varios sectores de la economía, entonces debe ser que funciona muy bien. Entonces pido una cita o le pido a la persona que más se encargue de manejar ese software que me dé un concepto frente a esa herramienta para que yo pueda tomar una mejor decisión. ¿Ok? Listo. En segunda instancia, después del software completo, eh, digamos que tenemos que mirar que ese software cumpla con las disposiciones fiscales. ¿Ok? Y esto sí que es importante. ¿Por qué? Es fundamental que ese sistema cumpla con las disposiciones fiscales actuales, sobre todo en el tema de la contabilidad, en el tema de la nómina, en el tema de la facturación y en el tema tributario. ¿Ok? ¿Por qué son importantes esos cuatro ejes? Porque actualmente todos estos procesos son electrónicos y el sistema debe poder generar los archivos necesarios fácilmente con un solo clic para que se reporten también en automático a las diferentes entidades que nos regulan. ¿Ok? Entonces, por eso es importante tener eso. Poder tener o sea, llegar a un nivel de granularidad tan, tan grande que yo pueda después empezar a analizar esa información y con base en esa granularidad de la información empezar a generar, eh, o sea, cuando yo llego a ese nivel de granularidad de los datos, yo los puedo transformar, puedo generar información y con esa información es que yo, empresario, empiezo a tomar decisiones al interior de la organización. ¿Ok? Entonces, primero que el software sea completo. Segundo, que ese software que vamos a adquirir cumpla con las disposiciones fiscales. ¿Ok? Y que me digan también que si se necesita implementar algún cambio, porque así lo manda la ley, que eso no me lo vayan a cobrar. Eso es una obligación del proveedor de ese servicio. ¿Listo? En tercer lugar, el costo. El costo es bien importante y hay que tener en cuenta si se hace, qué sé yo, un pago único o son pagos recurrentes como forma de una renta, es decir, vamos a alquilar ese software o vamos a adquirir la licencia para que quede bajo nuestra propiedad, que sería lo mejor. ¿Ok? Obviamente, pues todo esto hay que entrar a evaluarlo. No solamente lo va a hacer el contador, eso tienen que entrar a evaluarlo muchas personas, el director de tecnología, el gerente, el director de contabilidad, de pronto el de impuestos, el de tesorería, para ver si se puede pagar eso de una sola vez o es mejor adquirir una licencia en donde dependiendo los pagos que yo vaya realizando, pues voy a poder tener acceso a esa herramienta. ¿Ok? Por otra parte, digamos que las empresas comúnmente también cobran por la implementación y por la capacitación para comenzar a usar ese software. Entonces, eso es un costo adicional que vamos a tener que contemplar al momento de adquirir esa licencia. Y también debemos considerar costos extras en que debe de incurrir la empresa para poder usar ese software que digamos que puede salir así de imprevisto. De pronto van a necesitar unos computadores con unas características específicas que no los hay en la empresa, entonces voy a tener que eh, también hacer ese tipo de gasto. Voy a tener que de pronto comprar unas impresoras específicas, unos lectores de código de barras, de código QR, voy a necesitar de pronto unos servidores específicos, mm, uno, un- unas herramientas de respaldo, ¿sí? Para que me hagan backups y todo esto, antivirus, ¿sí? Voy a necesitar de pronto una licencia de software para el sistema operativo, de pronto para una base de datos, ¿sí? Para unos servicios web o unas tareas programadas, etcétera, etcétera. De pronto voy a necesitar contratar a un especialista en sistemas o un administrador web que se encargue del correcto funcionamiento de ese sistema, ¿sí? Gastos extras, por ejemplo, electricidad, internet, si son servidores de alto consumo, entonces de pronto va a necesitar tener aire acondicionado en el sitio en donde tenga esos servidores.
Y aquí digamos que cabe señalar que si el software es en la nube, pues ahí se reducen al máximo estos costos. ¿Por qué? Porque solo tendría que incurrirse en el primer pago, porque todos los demás los pone el proveedor en la nube. Y eso pues garantiza el servidor y otros requerimientos para que funcione el sistema correctamente. Ahora, mmm, digamos que hasta ese tema de la nube hay que mirarlo con mucho detenimiento. ¿Por qué? Porque estas empresas, con el ánimo de atar a sus clientes, le comienzan a brindar servicios para precisamente amarrarlo y que el día que usted considere dejarlos, diga, uy, no, pucha, es que si me voy, el volver a implementar esto en la otra nube, pues me va a demandar más tiempo, voy a tener que incurrir en sobrecostos porque es que esta gente hizo algo y yo quedé atado a ese sistema y ahora para salirme voy a tener que hacer otra cosa diferente. Entonces hay que contemplar eso, hay que tomar esa decisión con pinzas. Eso no puede usted dejarse guiar porque, ay, es que en la nube, pues todo eso es la moda, ahorita todos están en la nube, entonces yo también voy para la nube. No, es muy delicado y hay que evaluar otros riesgos, ¿ok? Por ejemplo, ¿quién le garantiza que esos datos suyos, los datos de su empresa que están alojados en la nube, están bien resguardados? Que no pasa nada, que no han violado esos datos, que esa información está completamente segura, que es impenetrable. Eso, digamos que no todos los data centers que están en la nube le garantizan al 100% eso. Siempre hay un margen de error, un margen de riesgo. Usted tendrá que definir si lo asume o no. ¿Listo? Pero no se deje guiar por las cosas que están de moda. Por lo general, ese tipo de situaciones puede traerle sobrecostos a la organización porque en muchas ocasiones, en la primera instancia, eso no funciona así de bien. ¿Listo? Entonces, hemos visto tres aspectos que son el software completo, el segundo, que ese software básicamente cumpla con las disposiciones fiscales y el tercer aspecto es el costo. ¿Cuál será el cuarto? La flexibilidad y la adaptabilidad. ¿Y a qué hace referencia esa flexibilidad y adaptabilidad? Pues básicamente a que el software debe adaptarse a la empresa y no la empresa al software. ¿Ok? Y esto pasa muchísimo cuando una organización adquiere un software de pronto que es muy estándar, un software que es muy genérico, y eso hace que la organización primero deba pensar en sus procesos, deba tener que incurrir en costos de consultoría, de organización, para poder adaptar sus procesos a ese software. ¿Ok? Eso por lo general pasa con SAP. Entonces, pues digamos que son aspectos que hay que considerar desde un comienzo. ¿Listo? Eh, digamos que hay que investigar también si es posible que se pueda ajustar el sistema a las necesidades de la empresa y si se le pueden hacer cambios para que sea adaptable ese software al flujo de trabajo del negocio. ¿Ok? Obviamente, pues por eso de pronto nos van a cobrar algo, pero hay que negociar con ellos cuánto es lo que nos pueden cobrar. ¿Listo? Y eso es bien importante podernos medir en qué otros costos vamos a tener que incurrir para que ese software funcione correctamente a las necesidades de la empresa. El quinto punto tiene que ver con que sea fácil de usar, ¿ok? Y ese software debe ser fácil de usar, es decir, es mejor un sistema sencillo que incluya específicamente las opciones que se necesitan con una forma, llamémoslo, una forma intuitiva de trabajar, y eso en comparación a un sistema que tenga muchos botones, todos esos botones en una sola pantalla, que sea confuso trabajar con él, que fácilmente yo pueda llegar a cometer un error. Eso habría que evitarlo. ¿Listo? Ahora, esto no significa que el sistema sea simple, ¿sí? Puede perfectamente ser muy robusto, pero que a la vez sea fácil de entender y obviamente que sea fácil de utilizar. ¿Ok? Entonces, hay que empezar a contemplar bien esos aspectos, ¿sí? Y el último punto es básicamente el rendimiento del sistema. Es decir, el sistema debe funcionar bien, sin errores y con una buena velocidad para
no tener bloqueos ni retrasos en el trabajo diario. Y esto se puede comprobar si tenemos un tiempo de prueba del sistema. ¿Listo? Unos 15 días, un mes que nos permitan jugar con ese software para ver qué tanto lo podemos sobrecargar, cuál es el proceso que más consume, qué hora pico es la que más consume recurso, etcétera, etcétera, porque de esa misma manera yo puedo empezar a desarrollar políticas específicas al interior de la organización para contrarrestar esos riesgos. ¿Ok? Y aquí hay que tener en cuenta que si se contrata un software que se instala en nuestra oficina, pues entonces debemos tener computadores con la capacidad necesaria para que se ejecute ese software, para que corra eh, bajo los términos que nos ha dado el proveedor, eh, que tenga un buen procesador, que tenga buena capacidad de memoria, de disco duro, y de esta forma evitar de pronto llegar a tener problemas con el rendimiento de ese sistema. En caso contrario, digamos en el caso del software en la nube, pues ahí digamos que el proveedor es el que se responsabiliza porque todo esto funcione y nosotros solamente nos conectamos a internet con cualquier tipo de computador o dispositivo, lo que se llama un cliente ligero, porque no requiere computadoras de gran capacidad para conectarnos. Entonces, digamos que ese es un plus que tiene el servicio en la nube. Digamos que eso nos puede permitir mmm, inclusive manejar los costos. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir al proveedor, mire, el pico de mis ventas está entre el mes de junio y julio y noviembre y diciembre. ¿Ok? Entonces yo necesito que en esos 4 meses, tanto en junio y en julio y en noviembre y diciembre, la capacidad del sistema está al tope. ¿Por qué? Porque me van a hacer pedidos en línea, a través de la página, van a realizar pagos, yo voy a tener que despachar, voy a tener que hacerle seguimiento a mis clientes, etcétera, etcétera. Todo eso lo voy a tener que contemplar a través del sistema. Entonces voy a necesitar en esos picos una mayor capacidad y disponibilidad de ese sistema. Entonces yo puedo hablar con ellos y decirles, mire, necesito que por ese lapso de tiempo me adjudique más memoria, me adjudique más disco, me adjudique más ancho de banda, me adjudique eh, tener que me garantice que la base de datos no se va a bloquear, etcétera, etcétera. Entonces todo eso me va a ayudar a mejorar mi servicio. Otro de los aspectos bien importantes es lo que tiene que ver con la seguridad de los datos. Y esto es de lo más importante. ¿Sí? La información de la organización bueno, tiene que estar protegida y debe ser respaldada periódicamente para evitar pérdidas por eventualidad o por un desastre. ¿Sí? El sistema debe de realizar respaldos en automático para eso, para evitar ese tipo de riesgos. ¿Ok? Y además debe tener un sólido mecanismo de seguridad para que solamente puedan acceder a ese sistema las personas permitidas y con diferentes permisos en cada caso para que cada uno, digamos que pueda entrar a consultar y cambiar lo que solamente le está permitido a ese usuario. Hoy en día hay herramientas muy versátiles que ayudan a hacer ese trabajo de una manera mucho más fácil. Obviamente es una herramienta que cuesta, pero que en la medida de lo posible nos va a dar esa tranquilidad. ¿Tranquilidad en qué sentido? En que simplemente yo programo o parametrizo en ese sistema cada cuánto quiero hacer backup, de qué equipos quiero hacer backup, en qué horarios los vamos a hacer, etcétera, etcétera. Y de esa forma él se encarga no solamente de hacer el backup, sino que lo sube a otro servidor en donde valida que esa copia, ese backup que acaba de realizar, funciona. Se puede desplegar perfectamente en un ambiente de prueba y funciona. En caso que no funcione, él lo rechaza y el sistema mismo se encarga de volver a realizar otra copia de respaldo hasta que funcione. ¿Listo? Entonces, eso ha evolucionado muchísimo y hoy en día son servicios que se garantizan porque, vuelvo y digo, el tema de avance en ese orden de idea, en ese sentido de los backups, ha evolucionado muchísimo. Entonces ya hoy en día todo eso se hace automático. ¿Y qué me beneficia eso? En que yo puedo fácilmente planear, tener un plan de contingencia a corto plazo en donde yo diga, ah, ok, ¿qué pasa si
el sistema que tengo hoy en la nube, algo le ocurre, pasa algo, se incendia, entonces yo debería tener otra copia en, en otra nube. Digamos que si ahorita estoy en Amazon, pues tendría un respaldo en Google para que en caso que algo pase, que falle con Amazon, yo simplemente mando el backup a Google y él inmediatamente me asigna el espacio, me asigna el equipo que yo necesito, monta ese backup, actualiza la información y volvemos a salir en producción. No quiere decir esto que no vaya a haber pérdida de información, ¿sí? Es muy posible que se pierda, por ejemplo, la información de un día o de un par de horas, pero es preferible eso a perder la información de un mes, de un año, de toda la vida de la empresa. Entonces, digamos que desde ese punto de vista hay que poner las cosas en su justa medida y hay que tratar de balancearlas para ver qué es lo que más nos conviene como empresa. ¿Listo? Hay otro aspecto y es la accesibilidad. Todos esos son aspectos que yo debo evaluar al momento de querer adquirir una herramienta informática que me ayude a automatizar los procesos en la organización. Y desde el punto de vista de la accesibilidad, digamos que la mayoría de los sistemas solo los podemos trabajar con una computadora con Windows, ¿sí? Eh, digamos que vivimos todos en tiempos modernos donde se ha hecho una necesidad de estar conectados en todo momento sin importar en qué lugar estamos. Pero también es importante que el software nos dé un acceso fácil a la información. Entonces, el software en la nube es el ejemplo ideal para esto. ¿Por qué? Porque al conectarse a Internet con diferentes dispositivos, con un portátil, puede ser con un Mac, con una tablet, con un smartphone, etcétera, etcétera, podemos acceder a nuestro sistema administrativo para poder trabajar o consultar la información desde donde nosotros estamos sin que vaya a pasar nada. ¿Ok? Ahora, de esta forma, digamos que vamos a poder eliminar barreras de lugar, barreras de tiempo. No vamos a necesitar estar presencialmente en nuestra oficina para poder trabajar y la información va a estar actualizada siempre, siempre en línea. Y esto es lo que nos ha enseñado la pandemia. ¿Ok? Hemos tenido que aprender, de pronto algunos ya lo sabían, otros de pronto no, y hemos tenido que aprender eso a las malas, ¿sí? Cometiendo errores, estrellándonos, pero digamos que a hoy la experiencia que tenemos ya, yo me atrevería a decir que el 90% de la población ya sabe trabajar y ya sabe estudiar, eh, digamos que virtualmente. Entonces, digamos que esa es de las bondades que ha traído la pandemia. Si algo ha traído bueno, ha sido yo creo que eso. Y esto, pues digamos que puede llevar a traer cambios importantes a nuestras vidas. Por ejemplo, que ya no sigamos viviendo tantas personas, o sea, que la población se concentre en las grandes metrópolis. Hoy en día es fácil que nos traslademos a municipios más cercanos, ¿sí? De pronto en donde el nivel de vida es más tranquilo, la calidad del aire es mucho mejor, no hay tanto tráfico, los precios son más cómodos en todo, en alimentación, en arriendos, en vivienda, en todo ese tipo de cosas. Digamos que pueden ser situaciones que nos pueden traer más ventajas que desventajas. Y eso son de las cosas que pues, la pandemia nos ha enseñado. ¿Ok? Eh, otro aspecto importante que debemos contemplar al momento de adquirir una herramienta tecnológica es la escalabilidad. ¿Ok? Las empresas van creciendo con el tiempo. ¿Sí? Y en la medida que las empresas van creciendo, pues obviamente las necesidades también van a ir creciendo. Digamos que las necesidades que tenemos hoy no van a ser las mismas que vamos a tener mañana. Y con ese pensamiento debemos buscar un software que acepte nuevos requerimientos de trabajo con el tiempo y que no nos vaya a limitar. ¿Ok? Estos pueden ser más usuarios para trabajar en el sistema. eh, con escalabilidad también de pronto hacemos referencia a que tenga una mayor capacidad de información, ¿sí? Que tenga nuevas sucursales, porque de pronto ya crecí como organización y tengo sucursales en varias
ciudades del país, en varias ciudades del continente. Entonces eso hace que yo, pues que mi software también vaya creciendo a la medida en que yo como empresa voy creciendo. Y eso es importante. Mirar cuál es la proyección de crecimiento de ese software, cuánto el máximo de usuarios concurrentes que puede aceptar, qué tipo de cuántas transacciones en línea logra soportar por segundo, etcétera, etcétera. Eh, ¿Han pensado de pronto qué pasaría o a qué retos nos tendríamos que enfrentar si la organización en la que estamos hoy en día quiere abrir una sucursal en otra ciudad? ¿Será que estamos debidamente preparados para eso? ¿Será que es simplemente decir, ok, arrendemos una oficina en Buenos Aires? ¿Qué necesitamos para eso? Ah, ok, ¿será que allá puede correr fácilmente vamos a poder instalar la licencia de nuestro software allá en ese país? ¿Qué necesitaremos para que eso funcione bien? Todo eso vamos a tener que empezar a implementarlo. Y aquí digamos que el sistema administrativo lo permitirá o será un problema entonces conectar esa sucursal con otra y mantener la información actualizada. Porque si eso va a ser para empezar a tener inconvenientes, para empezar a sufrir por ese tipo de procesos, pues hombre, más bien desde ya empecemos a mirar otra herramienta que sí cumpla con esas características, con esa proyección que como organización hoy en día tenemos. ¿Ok? Entonces todo eso hay que ponerlo dentro de esa balanza. ¿Qué más vamos a necesitar? Eh, digamos que vamos a tener que contemplar que el programa de contabilidad que vayamos a elegir, pues nos pueda llegar a ofrecer la posibilidad de producir informes financieros, ¿sí? Poder producir informes fiscales, eh, podernos generar esos estados de cuenta de nuestros deudores y de nuestros acreedores, porque así como tenemos personas que nos deben, nosotros también le debemos a otras personas. Los los estados financieros, los estados de flujo de tesorería, los estados mensuales. ¿Qué más nos podría llegar a pasar ahí? Todo lo que tiene que ver con los estados de resultados, estados de situación financiera, todo ese tipo de información debemos validar que el sistema que vamos a adquirir esté en capacidad de generarla, ¿sí? Tenemos que buscar que sea posible realizar la mayor cantidad de esas tareas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá en la diapositiva tenemos que el Estado requiere legalmente esos informes para poder conocer y determinar si el pago de los impuestos y las contribuciones están correctamente liquidados. Los dueños de la empresa, ¿para qué van a necesitar esa información? Pues a ellos les va a servir para poder conocer el estado actual del negocio y conocer el progreso financiero de ese negocio al cual ellos decidieron invertir. Y desde el punto de vista del gerente, pues para ellos es fundamental conocer el estado actual de flujo de caja y así poder tomar decisiones que mejoren y ayuden a la organización. También yo necesito conocer a mis clientes, ¿sí? En la medida en que yo conozca más a mis clientes, pues yo voy a poder crear o desarrollar productos que, que suplan las necesidades que ellos tienen en ese momento. Y es ahí en donde yo empiezo a marcar la diferencia en ese mercado. ¿Ok? Y empiezo a desprenderme de la competencia. Entonces, pero todo eso lo vamos haciendo en la medida de lo posible que tenemos acceso a la información, que tenemos acceso a los datos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo los datos los puedo transformar. Con esos datos transformados yo genero información y con información es que yo puedo tomar decisiones. ¿Listo? Otro aspecto que debo tener presente al momento de adquirir una herramienta de estas tecnológicas es evaluar si el software es complejo. ¿Sí? Digamos que el inconveniente con los programas informáticos complejos de contabilidad es que si desean obtener el más potente, deben también comprender cómo funciona. Deben también de pronto saber cómo es su tecnología, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Pues para poder obtener las verdaderas ventajas que nos puede llegar a ofrecer ese software. Porque de nada me sirve tener el software más complejo, el software más completo, si yo no lo sé manejar, si yo no le puedo sacar el máximo potencial a esa inversión que acabo de hacer. Por ese motivo, debemos buscar un software cuyo funcionamiento sea capaz de entender
sin mayor inversión en capacitación. ¿Ok? Mm, Otro aspecto que debemos tener en cuenta es los cambios en la contabilidad. ¿Sí? Digamos que debido a la constante evolución de la contabilidad que estamos viviendo a raíz de la implementación del estándar internacional, no solamente de contabilidad, sino de normas de auditoría, pues debido a esa evolución y a las constantes actualizaciones, pues siempre habrá una mejor versión del software de contabilidad en un futuro próximo. Pero aquí digamos que las empresas no quieren tener que actualizar cada vez que una nueva versión del software de contabilidad sale. Entonces debemos determinar si el software de contabilidad servirá las necesidades de nuestro negocio alrededor de los próximos 4 años, o por lo menos garantizar que esos cambios a nivel de normatividad los pueda llegar a hacer el proveedor sin que nos cobre a nosotros de más. ¿Listo? Otro aspecto que debemos tener en cuenta es que debemos tener presente que el verdadero costo de un software contable no está en su valor de licenciamiento, sino que es en su tiempo de implementación y el tiempo que tome en el día a día para poderlo incorporar a los procesos de la organización. ¿Ok? ¿Qué problemas podemos encontrar al implantar un software de gestión? Que no hemos planificado, no hemos realizado un proceso de planificación, entonces nos vamos a ir estrellando en la medida en que vamos avanzando, nos vamos estrellando y así no nos va a rendir. Que tengamos poca atención a la migración de datos, es decir, podemos llegar a migrar mucha basura. ¿Cómo puede ser que migremos información incompleta? No constatar expectativas, tener formación insuficiente por parte del personal que está encargado de realizar esa implementación o esa implantación, y falta de soporte por parte de nuestro proveedor en el proceso de post implementación, es decir, que él llegue solamente hasta la implementación y ya de ahí en adelante sálvese quien pueda o defiéndase usted como pueda. Ahí pues digamos que vamos a tener inconvenientes en un corto y mediano plazo. Y son inconvenientes que nos van a generar muchos dolores de cabeza. Entonces, todo eso debemos poderlo contemplar desde el momento mismo en que estamos evaluando una herramienta. Por eso les insisto en este punto, y es conocer un cliente que en realidad ya tenga ese mismo software funcionando en su organización, para que él nos diga con claridad si funciona, no funciona, qué tal es el soporte, será que solamente hay acompañamiento hasta que nos lo venden y luego se pierden. ¿Sí? Todo eso hay que poderlo contemplar. Eh, el último aspecto es todo lo que tiene que ver con el soporte, ese famoso soporte técnico. Digamos que no solo es importante el software, sino también es muy importante el servicio que nos ofrezca el proveedor en ese proceso post-compra, o bueno, post-venta le llaman ellos, ¿no? ¿Cómo será ese soporte técnico? ¿Tiene un costo adicional? ¿Cuánto es ese costo adicional? ¿Qué tiempo de respuesta vamos a obtener? ¿Sí? Tendremos manuales de usuario y documentación adicional para nosotros mismos podernos ayudar si surge algún inconveniente, si surge alguna situación. También es bueno revisar lo que piensan otros usuarios sobre el soporte técnico que han recibido, ¿sí? Y esto lo podemos saber preguntándoles directamente o buscando en internet. Ahí también vamos a poder encontrar, sobre todo en las redes sociales, de de esos proveedores, porque en las redes sociales ya como clientes nos hemos dado cuenta que funciona muy bien cuando ellos no nos responden a través de los canales destinados para ese tema, para ese tipo de soportes. Pues si a mí no me responden en los tiempos indicados, yo tranquilamente me dirijo a las redes sociales y ahí comienzo a plantear mi queja. Y ahí sí me van a dar solución de inmediato. ¿Por qué? Porque a esas organizaciones lo que más les duele es que por medio de las redes sociales los comiencen a atacar, los comiencen a decir, les comienzan a decir que el software no funciona, que el servicio postventa es malo, que el servicio técnico es pésimo, etcétera, etcétera. Y esto pues obviamente, como va a ser información susceptible que todos van a poder ver, pues ellos van a querer apagar ese incendio de inmediato. Y es ahí cuando esa queja que usted colocó por los canales normales que no se la han atendido todavía, usted pasa a las redes sociales y de inmediato, y le pongo que por tarde, en 1 o 2 horas,
lo están llamando y le están resolviendo esa situación. Porque si no es así, sígase quejando por las redes sociales y verá lo que eso le va a traer en, digamos, lo que le va a llegar a afectar a esa organización por no haberle dado solución inmediata a la situación que usted estaba viviendo. Porque es injusto. Usted no tiene por qué someterse a los tiempos de ellos. Usted tiene un problema. Su negocio depende de esa herramienta. Y si la herramienta no está funcionando bien, usted está en todo su derecho de quejarse y utilizar todos los canales habidos y por haber para que esta organización le dé el soporte que usted necesita. Entonces, no eche esto en saco roto. Estos son temitas que vale la pena utilizar. Y vuelvo y le digo, si algo no funciona a usted, no siga utilizando ese conducto regular. Váyase a las redes sociales. Mire qué están haciendo otros clientes por medio de esas redes sociales y cómo si les resuelven a ellos vía redes sociales y no por los canales que ellos han destinado. ¿Listo? Ahora, no haga esto si ha recibido un buen servicio, si ese canal en realidad funciona, pues no tiene necesidad de llegar a las redes sociales. Uno llega a las redes sociales como último recurso, ¿sí? Pero de resto, si ve que los temas funcionan, pues nada mejor que tener una buena relación con ese proveedor, ¿sí? Que en caso contrario, pues sí, ya uno entra y busca otras alternativas, pero si me está funcionando, sígalo manteniendo de esa manera, ¿ok? Eh, Existen muchos ERPs en el mercado, algunos muy caros, ¿sí? Otros muy económicos, de ambos hay que desconfiar, ¿sí? Unos sobre Windows, otros sobre Linux, otros en la nube. Lo importante realmente es tener en cuenta los tiempos que estamos viviendo y los beneficios que nos va a aportar un software en la nube en cuanto a tecnologías modernas e innovación. Pero tiene que evaluarlo bien. No se deje guiar solo porque esa es la moda o esa es la tendencia. No, usted tiene que evaluar bien esos servicios. Documéntese, consulte, indague por varios mecanismos, no solamente vía ese proveedor que le está vendiendo ese servicio. Trate de documentarse por otras fuentes para mirar qué tan bueno, qué tan malo, en qué lo puede beneficiar y en qué lo puede perjudicar el tener ese servicio en la nube. ¿Ok? Verifique temas de mantenimiento preventivo, si existe algunos programas que prevengan ese tipo de situaciones. Eh, ¿Qué herramientas tengo para realizar buenos diagnósticos de mi herramienta? Si está o no está funcionando bien, si le estoy sacando el potencial o no a la herramienta. Programas de reparación, ¿a dónde acudo en caso que surja alguna falla? ¿Tengo representación en mi país o no la tengo? ¿Qué debería hacer en caso de? Todo eso hay que preguntárselo, ¿ok? Temas de instalación. Simplemente yo descargo los paquetes y los instalo en mi software. Necesito de un acompañamiento más técnico, es decir, de un ingeniero de sistemas. Temas de configuración. ¿Cómo debo parametrizar el sistema? ¿Ellos me ayudan con esa parametrización o lo tengo que hacer yo? ¿Y qué pasa en caso que haya cometido algún error o no tenga ese nivel de granularidad eh, de asignación de tareas al interior de la empresa? ¿Cómo puedo empezar a hacer ese tipo de parametrización? Todo eso lo tengo que averiguar antes de comprar una herramienta de estas, una herramienta informática, que no se vaya a volver esa herramienta, esa solución informática, que no se le vaya a convertir en un dolor de cabeza. ¿Ok? Eso era todo lo que quería plantearles en esta sesión. Lo importante y el papel tan relevante que cumple el poder hacer una buena investigación frente a una herramienta tecnológica que yo quiera adquirir y poder evaluar si esa herramienta en realidad va a cumplir las necesidades o va a suplir las necesidades que yo tengo en mi organización. ¿Ok? Bueno, les agradezco a todos la atención y quedo atento a sus comentarios. Buenas noches, que pasen bien.